Tenemos un primer invitado, nuestro primer invitado, la primera llamada del día, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos ya una revisión desde el pasado viernes del Gobierno de ese crecimiento al 6,5%. También vimos el crecimiento, no a la baja, sino al alza del Fondo Monetario Internacional hasta el 6,4%. Parece que los caminos ya se juntan en esas dos cifras, 6,4, 6,5%. Para el crecimiento de España en 2021, ¿cómo lo veis desde AFI? Sí, pues muy en línea. Al final, después de la intensa caída del Producto Interior Bruto el pasado año, este es el año de la recuperación a nivel mundial. Lo que pasa es que va a ser una recuperación desigual por países y que está tremendamente condicionada por los nuevos avances de la enfermedad, ¿no? En cualquier caso, bueno, como digo, quedémonos con esa parte positiva, y es que estamos asistiendo a un crecimiento económico liderado a nivel mundial claramente por una economía como la China, después por una economía como la de Estados Unidos, que este año seguramente crezca a la mayor tasa desde 1984, y por último el área euro, que una vez más, bueno, pues demuestra un cierto lastre respecto a lo que vemos en el resto de la economía global. Pero como digo, quedémonos con ese dato, crecimiento del PIB, que se traslada en crecimiento de los beneficios de las compañías y por lo tanto se traslada también en esa recuperación bursátil con la que ha empezado el año. Decía Nadia Calviño el pasado viernes y en Bloomberg el pasado jueves también, que el primer trimestre había sido peor de lo que esperaba el gobierno y que el segundo trimestre pues esperaban que fuera la mejora, pero que no la esperaban hasta el segundo semestre, cuando el proceso de vacunación, tal como también había dicho el presidente Sánchez, llegara a unas tasas suficientes como para estabilizar a la economía. ¿También veis vosotros desde AFI que hasta el segundo semestre no va a haber un repunte destacado, llamativo de la actividad económica? Sí, exacto. Al final, bueno, pues se nota, lógicamente, los confinamientos, las restricciones a la movilidad tienen su impacto sobre el Producto Interior Bruto y también sobre un sector bien importante para nuestra economía, que es el sector turístico. Y bueno, hasta que no sea el momento en el que volvamos a cierta normalidad, pues va a ser complicado, efectivamente, volver a ver tasas de crecimiento del PIB tan dinámicas como nos gustaría. Pero bueno, en cualquier caso entendemos que hay demanda embalsamada, que hay demanda latente, con unas condiciones financieras que son bien laxas y que deben de ser el caldo de cultivo óptimo para, como digo, volver a asistir a un crecimiento del Producto Interior Bruto bien dinámico, y para intentar acercar lo antes posible el momento en el que el PIB va a recuperar los niveles que teníamos en febrero del 2020, que es cuando empezó la pandemia, ¿no? Al final, la situación de la economía mundial, europea y española que había el 1 de febrero del 2020, se puede regresar a ella. A diferencia de otras crisis económicas, estas empiezan pues, cuando hay una serie de desequilibrios que hay que purgar, cuando hay una serie de excesos en algunos sectores que tienen que ser depurados. En esta ocasión no es así. Es la primera vez que se produce una crisis económica, más bien porque las autoridades, primando la salud a la economía bien hecho, decidieron parar la economía, y por lo tanto, a medida que se vaya reactivando, se puede llegar perfectamente a ese nivel que había, como digo, en febrero del año 2020, pero evidentemente es condición necesaria que se termine la pandemia lo antes posible. Mirando a los mercados financieros, hay dos tesis a nivel internacional. Una de ellas es la que dice que estamos en máximos y que ya está descontado, y otra que dice que hay muchísima liquidez en el mercado todavía buscando rentabilidad y por tanto para nada estamos en máximos. ¿En qué postura o entre medias os ponéis en AFI, o cómo veis esa situación de mercados internacionales? Muy bien. Nosotros pensamos que la renta variable todavía tiene margen de revalorización. De hecho, tenemos una posición sobreponderada en renta variable, dado que confluyen varios factores. El primero es ese contexto macroeconómico favorable, que se traslada sobre beneficios por acción, que este año pueden crecer a tasas del 20%. Es verdad que hay ratios de valoración que son exigentes, los price to book o los ratios PER son altos, y eso lo que puede hacer es limitar el potencial de revalorización, pero desde luego no estar a las puertas de una corrección bursátil. El margen de subida de los índices claramente todavía es del orden del 5, del 10%, y en especial de aquellos sectores que se han quedado mucho más atrás en los últimos meses.
estamos hablando de los sectores value, de los sectores cíclicos. Es verdad que si el pasado año, desde los mínimos de marzo, la recuperación estuvo más vinculada a los sectores growth, a la tecnología, bueno, pues como digo, ahora vemos una cierta carrera de relevos y están siendo los sectores más value y más cíclicos los que están tomando el relevo. Y ahí, desde luego, el potencial de revalorización es muy superior. Pero puede suceder que suba el value, que suba el cíclico, sin que caiga el growth, sin que caiga la tecnología, precisamente por esa liquidez de la que hablabas. Por lo tanto, creo que son todas condiciones válidas, y no lo olvidemos, unas condiciones monetarias que van a seguir siendo expansivas, unas políticas fiscales que van a seguir siendo expansivas, unos tipos de interés que, aunque poco a poco se van normalizando, al menos a 10 años en Estados Unidos, están todavía en niveles tremendamente bajos. Además, la reducción de la prima por riesgo geoestratégica, o sea, que nos había mantenido, bueno, pues con ciertas cautelas en los últimos 4 años. Por ahí también estamos viendo reducción. Por lo tanto, cuando va sumando todos los factores, no diría que uno solo va a explicar si la bolsa va a subir o va a corregir, pero si sumamos todos los 5, 6, 7 indicadores más relevantes, observamos que todos apuntan en la misma dirección. Y es que la renta variable tiene que ser el activo financiero que más se revalorice. Es verdad que no a tasas de 2 dígitos, pero seguramente a tasas del 7 o del 8%, que haciendo una buena selección de sectores y de valores, bueno, pues podemos tener ante nosotros un nuevo tramo alcista en los mercados de renta variable, en contraste seguramente con lo que nos va a pasar en deuda pública, en donde ahí sí las pérdidas prácticamente están garantizadas, no pérdidas intensas, pero sí cesiones. Y son esos los argumentos que utilizamos para la configuración de un asset allocation, que como digo, en media hoy tiene un claro mayor nivel de riesgo que el que podíamos tener hace 6 meses. Tal vez fuimos demasiado prudentes, tal vez había que haber incrementado el riesgo en mayo o en junio, pero no fue hasta el verano, hasta el anuncio de las vacunas, cuando verdaderamente no incrementamos el riesgo. Pero bueno, lo incrementamos, como digo, en octubre, en noviembre, y ahora seguimos dando pasos adicionales en ese incremento del riesgo. Es obvio que factores de riesgo van a existir siempre y que la volatilidad es un elemento diferencial y una característica de los mercados financieros, pero alguien no puede asustarse por lo que está sucediendo en los últimos días. De hecho, la volatilidad que estamos viendo en las bolsas en los últimos días está claramente por debajo ya de las medias históricas. Así son los mercados financieros, tienen estos movimientos, pero como digo, si uno es capaz de aguantar esta volatilidad, tener una perspectiva de inversión un poco más larga, estamos ante una nueva oportunidad para encontrar revalorización del capital invirtiendo en renta variable de forma clara. Una última pregunta, sector bancario, David, ¿cómo lo veis después de una recuperación importante en el primer trimestre del año? Muy bien, efectivamente, ha recuperado mucho, igual que el sector energías, los sectores más cíclicos, más value, que estaban más infravalorados, tienen potencial de revalorización. Hay que recordar que todavía la banca cotiza aproximadamente a un 70% del valor en libros, es decir, si cogemos la valoración contable del sector bancario y vemos cómo vale en bolsa, lo que observamos es que el valor en bolsa todavía es muy inferior al valor neto contable. Es verdad que eso está vinculado con unas tasas de rentabilidad del negocio que para nada son las que históricamente existían. Pero, como digo, la situación, incluso con cierta normalización de los tipos de interés, ahí ha mejorado. Por lo tanto, aunque tal vez no pueda ser una apuesta larga estructural, una apuesta larga estructural la seguimos teniendo más en sectores growth, pero desde luego una apuesta táctica a corto plazo, los bancos, el sector automoción que antes comentabais, las petroleras, es decir, lo más cíclico, lo más tradicional y que había mostrado un clarísimo peor comportamiento relativo en los últimos meses, bueno, pues pueden tener un mejor comportamiento relativo en el más corto plazo. Es una buena forma de aproximarnos, de coger beta a los mercados bursátiles en estos próximos meses. Aquellos, por lo tanto, que piensen que es verdad que es momento de tener renta variable, pues la aproximación a esos sectores más clásicos, más value, más infravalorados y que más beta tienen, bueno, pues seguramente es una de las opciones más atractivas. Muchas gracias, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. Buen día, David, buen negocio. Gracias. Igualmente, hasta la próxima.